Hola a todas y todos. Hoy os traigo 3 libros que han combinado maravillosamente y ha sido una suerte del destino porque no sabía que iba a ser así. Ya veréis que los 3 tienen argumentos muy diferentes, pero resulta que tienen una poderosa voz lírica. En este caso vamos a hablar en primer lugar de La Cresta de Ilión, esa maravillosa apuesta de la editorial Tránsito, una editorial de la que ya os he hablado porque siempre apuesta por voces de mujeres y además su diseño es precioso. La ilustración de portada es de Donna Salama y es el segundo libro rojo de toda la colección. Cristina Rivera Garza es la autora enigmática y mexicana que nos trae esta novela. Es una novela que se sitúa realmente entre la realidad y la ficción en un mundo onírico, en donde el personaje principal, una noche de tormenta, va a recibir la visita de una mujer desconocida. Una mujer desconocida que le va a plantear que es la enviada, la emisaria de una escritora a la que han hecho desaparecer, Amparo Dávila, una escritora que realmente existe y que lamentablemente murió en abril de este año. Qué ganas de conocerla y de leerla, por cierto. Actúa como una verdadera emisaria Cristina Rivera Garza de esta mujer. Además, también va a aparecer una mujer traicionada por el protagonista que se va a instalar en su casa junto a esta otra mujer desconocida y van a comenzar a hablar un lenguaje propio que nuestro protagonista no entiende. Pero es que él, a su vez, es un médico que trabaja en un hospital al que solamente acude la gente cuando ya no tiene esperanza de seguir viviendo. Bueno, todo se sitúa, digamos, en ese espacio entre lo real, lo ficticio, como hemos dicho, pero es que a nuestra autora es lo que quiere hacer, o sea, es lo que le interesa. No le interesa un argumento lineal, le interesa que nos sumerjamos en las reflexiones que nos plantean estos personajes, que realmente lo que cada uno representa es la materialidad de las esencias. Digamos que los conceptos más importantes a través de los cuales desarrollamos reflexiones trascendentes a lo largo de toda nuestra vida, es decir, la vida, el amor, el sexo, la muerte, nos van a estar dialogando sobre ello constantemente a través de atmósferas irreales, atmósferas que prácticamente parecen trasladadas de los sueños al papel. Os los recomiendo muy vivamente. No vais a vivir una experiencia similar con ningún otro escritor o escritora. Ella además ha escrito muchísima obra, pero os voy a recomendar 2 novelas. El miedo me da, por la que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y el otro sería Nadie me verá llorar. El segundo libro que os traigo efectivamente no tiene nada que ver en cuanto a argumento con el primer libro, pero está cargado de voz poética y cuando lo leemos parece que estemos acariciando las páginas de una fábula, de esas que nos contaban cuando éramos niños. Para entender muy bien, Odon von Horvath nos plantea esta forma de escritura para entender muy bien cómo se construye el imaginario de un individuo, un joven que está viviendo las penurias de esa Alemania de posguerra después de la Primera Guerra Mundial y que construye en su imaginario la idea de que ser nazi es la única salvación posible. ¿Por qué? Pues porque se introduce en el ejército para poder sobrevivir y el ejército le dará un marco ideológico óptimo para que él sienta que está haciendo algo que le trasciende, ¿no? Que está haciendo algo por la patria, eso por lo que merece la pena vivir y morir. Pero nuestro personaje va a vivir en contradicciones. No os voy a adelantar mucho más de la obra porque además es muy cortita, se lee muy bien y es necesario que vayamos realizando el viaje a través de su imaginario de la mano con el personaje, porque es que Odon von Horvath utiliza un mecanismo muy novedoso de escritura en el momento en el que está escrita esta novela, que es en 1937, y es que nos introduce en la mente del personaje. Es un soliloquio y es algo pues muy audaz porque vamos comprendiendo perfectamente cómo va cambiando de idea o cómo va asumiendo ideas nuevas a lo largo de todo el libro. Una de las cosas muy interesantes para nosotros lectores españoles es que Odon von Horvath, que sabe perfectamente lo que está haciendo el gobierno nazi en esos momentos, al ejército le está haciendo ir en acciones militares al País Vasco para ayudar a Franco y él va a ser uno de esos ayudantes de Franco. No solamente van a ir aviadores lanzando bombas a ciudades como Guernica, sino que también soldados rasos van a realizar actividades terrestres. Muy interesante para seguir entendiendo mejor la historia de nuestro país. Odon von Horvath no pudo ver este libro
publicado, lamentablemente, porque murió días antes de que saliera a la luz. Y esos días antes en que murió no fue por culpa de la barbarie nazi, de la que ya había huido, ya estaba en tierra firme, ya estaba en París a punto de marchar a Estados Unidos en su viaje de exilio final, pero es que le cayó una rama de un árbol cuando caminaba por los Campos Elíseos, un trágico final para alguien que tenía muchísimo que ofrecer en la literatura. Y el tercer libro que os traigo hoy es una maravilla de Eva Baltasar. A Eva Baltasar ya la conocíamos por Permafrost, que es la traducción al castellano de su libro escrito en original en catalán, Permagel. Eva Baltasar es una escritora nacida en Barcelona en 1974 que también parte mucho de su propia experiencia y de sus filias y fobias a la hora de escribir. Como la mayoría de los escritores, ella es una poeta. Realmente su obra en mayor medida es poesía, tiene 10 poemarios ya en su haber y esta es su segunda obra en prosa. La primera, que decíamos antes, es Permagel, se inscribe junto con esta en un tríptico, en una trilogía de libros en donde nos va a plantear 3 historias de vida de mujeres lesbianas y que viven su vida entendiendo que la soledad es algo positivo y no una tragedia. En el caso de Boulder nos hallamos ante la historia de una mujer cocinera que vive en un buque muy feliz con toda esa atmósfera, con ese paisaje y con ese tipo de vida, pero que se enamora perdidamente de Samsa, una mujer a la que conoce en una de las paradas en los puertos y bueno, tendrá que vivir ahí su contradicción, si mantener la vida tal y como la entendía mejor o si, pues de alguna forma lanzarse a vivir su amor hacia Samsa. En las 3 historias vamos a ver mujeres de personalidades similares, pero que se enfrentan a las contradicciones propias de su tiempo y de la vida común de los mortales. Es precioso, sobre todo porque cuando lo estamos leyendo prácticamente parece que estemos leyendo poesía. Los paisajes, las atmósferas y sobre todo la forma que tiene de plantearnos los pensamientos del personaje son eso, profundamente líricos y por eso es bellísimo estar leyendo esta historia en la que al final ya prácticamente te da igual un poco lo que te cuente Eva Baltasar, lo que te gusta es cómo lo escribe.